7 de la mañana con 53 minutos. Lo anunciado, estamos ya en nuestro bloque económico. El profesor Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, nos va a hablar de un tema importantísimo que tiene relación con lo que se ha aprobado hace algunas horas. En realidad, este reglamento que tiene que ver con las pensiones mínimas en aportes de las AFP. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ha habido realmente varias noticias en el frente de pensiones en el Perú, pero lo más resaltante es lo que ha pasado estos últimos días con la promulgación del reglamento de la Ley de Pensiones Mínimas. Y con esto les cuento un poquito la historia. Esto empieza en enero de este año, a mediados de enero, sale esta Ley de Pensiones Mínimas, que en términos bastante simples, bastante sencillos, lo que decía es que el afiliado puede determinar una pensión mínima, que no puede ser menos de una canasta básica, más o menos 400 soles, y determinar su fondo, y todo el excedente era de libre disponibilidad. Entonces, si me permiten un ejemplo numérico muy rápido, si yo determino que mi fondo mínimo, mi pensión mínima es 800 soles, y la AFP me calcula que yo necesito 200.000 soles para tener esos 800 soles de pensión mínima, pues todo lo que esté encima de 200.000 soles me lo podía llevar. Esa era una interpretación que tenía la ley. Si yo tenía 500.000 soles, pues 300.000 soles eran para mí en este momento, ¿no? Y esto levantó mucha polvareda, mucho entusiasmo de algunas personas que dijeron: yo tengo más del monto mínimo, por lo tanto me podría llevar mi plata hoy día, ¿no? Y esto ha pasado en los últimos 3 meses, donde ha habido idas y venidas, interpretaciones de esta ley, hasta que hace 2 días salió el reglamento, donde básicamente dice que para yo disponer de este excedente del cual hablamos, tengo que tener 65 años, y con eso básicamente el MEF, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP le puso un candado, ¿no?, a esta posibilidad de que salieran fondos del AFP, que no iba a ser poca cosa. Estamos hablando de más o menos 20.000 millones de soles que hubieran podido salir si es que le dejamos a las personas sacar estos excedentes, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos que esta ley de pensiones mínimas va a devenir en una cuarta alternativa para el afiliado al momento de jubilarse. Y si me permiten acá, déjenme repasar cuáles son esas alternativas al momento de yo jubilarme, sea cuando tengo 65 años o sea cuando pido un retiro o una jubilación anticipada, ¿no? La primera es renta vitalicia, ¿no? Es decir, yo agarro mi fondo, me dan mi fondo y mi fondo lo transfiero a una compañía de seguros, y la compañía de seguros me da una mensualidad hasta el fin de mis días. Hasta el fin de mis días, en el caso de esté casado, mío y de mi cónyuge, ¿no? Esa es renta vitalicia, y esa fue la más popular en el pasado. La segunda alternativa es parecida, no igual, es retiro programado. La plata se queda en la AFP, mi fondo se queda en la AFP, y la AFP es la que me da la mensualidad hasta el fin de mis días. La diferencia es que si se queda en la AFP, esa mensualidad es variable en función a la rentabilidad que tenga la AFP. Entonces a la gente no le gustaba tanto a veces esta segunda alternativa. Y la tercera, que se ha vuelto la más común, la más popular, la que a todo el mundo nos gusta, es la que llaman retiro del 95.5. Es decir, puedo retirar todo mi dinero, me llevo todo mi fondo. Si tengo 500.000 soles, me los llevo, los 500.000 soles en ese momento. No exactamente el 95.5%, que es casi el 100%, ¿no? Entonces teníamos esas 3 modalidades. Hoy en día, con esta ley de pensiones mínimas, vamos a tener una cuarta alternativa, que es decir, un híbrido, una mezcla, ¿no? Yo puedo decir cuál es mi pensión mínima, digamos que es 900 soles, entonces al momento de retirarme digo que mi pensión mínima es 900 soles, para tener esos 900 soles necesito una cantidad X, pero el excedente me lo puedo llevar hoy día. Es decir, voy a tener plata en mano y también voy a tener una pensión, ¿no? Y eso lo puedo determinar. Al final del día, eso es lo que nos permite tener esta ley de pensión mínima, ¿no? Y eso ha sido un importante debate en estos últimos 3-4 meses, si se debía o no se debía tener disponibilidad de esos excedentes, ¿no? Pero como dije, ya el candado ha sido cerrado. El otro punto importante que está también causando mucho revuelo es el tema del sistema unificado de pensiones, ¿no? Es una quinta o sexta reforma en los últimos 5 o 6 años, que esta vez liderada por el comité de la Comisión de Trabajo del Congreso,
donde en neto lo que están tratando de hacer es juntar el sistema público y privado, la AFP y la ONP, en una suerte de administración mixta entre el gobierno y la empresa privada, y también tratar de incorporar informales, o sea, el sector informal para que tenga una pensión, los independientes también obligarlos a que coticen, a que aporten al fondo, y también generar una pensión mínima universal para que todos los peruanos tengamos por lo menos un mínimo al momento de jubilarnos. La idea suena muy bonita, suena muy romántica, una cosa integral que ayuda a todo el mundo y todo el mundo tenga pensiones. Desafortunadamente la realidad es otra, es mucho más complicado el tema, y acá voy a repetir algo que siempre lo he dicho: para solucionar el problema de las pensiones tenemos que solucionar el problema de los sueldos, porque no hay buenas pensiones si no hay buenos sueldos. Y para tener buenos sueldos tenemos que tener una población educada, bien alimentada, con buenos servicios de salud, con acceso a infraestructura, con acceso a agua y desagüe, etcétera, etcétera. Lo último, y también que está ahí en la tubería, es el 7º retiro de las AFPs. Hay dos proyectos en el Congreso, uno para sacar 3 UITs, otro para sacar 4 UITs. Nos han hecho la consulta y le hemos dicho ad infinitum que no es una buena idea. No es una buena idea. Se lo ha dicho todo el MEF, se lo ha dicho a la SBS, se lo dice a la academia. Si bien son momentos difíciles, no son momentos excepcionales como lo eran cuando estamos en medio de una pandemia, y ese 7º retiro no debería pasar y no debería aprobarse, pero acá uno nunca sabe. Profesor, usted hemos hablado de este sistema unificado, ¿no? Y usted es claro en decir que, claro, si uno quiere una mejor jubilación, necesita mejores pensiones, mejores sueldos. Sin embargo, eso es complicado en un país donde impera la informalidad, 70% de informalidad. Entonces, ¿cuál sería la fórmula en este contexto, una fórmula idónea para finalmente asegurar pensiones mínimamente dignas a través de una iniciativa de este tipo, de un sistema que involucre privado y público? No, mira, lo que yo estoy diciendo y lo vengo sosteniendo por diferentes medios es: en vez de hacer una reforma integral, histórica, revolucionaria, que siempre nos trae malas noticias al final, hagamos cambios graduales. Yo hoy día me concentraría en lo que le llaman el pilar básico no contributivo, es decir, dar una pensión mínima a aquellos ancianos o personas de la tercera edad que están en pobreza. En el Perú hay más o menos 1,5 millones de personas de la tercera edad en pobreza. De ese 1,5 millones, solo el gobierno atiende más o menos unos 600.000 vía pensión 65. ¿Cuánto les da pensión 65 hoy en día? 125 soles mensuales. Entonces, empecemos por ahí. Tenemos que llegar a una cobertura de 100%, no 600.000, sino el 1,5 millones que te mencioné. Y también, obviamente, subir esos 125 soles mensuales a una cantidad que sea por lo menos la canasta básica, que son 400, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. No tenemos que botar la casa y armar otra y darle al gobierno algo que normalmente el gobierno no hace bien. Y me voy a la historia. En los 80s, en los 70s, el gobierno militar usó las pensiones de todos para otro fin. En los 80s, el gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de García también usaron las pensiones para otro fin. Y en los 90s, la caja militar policial también la usaron para otro fin. Fonavi también lo usaron para otro fin. O sea, cada vez que el gobierno le hemos dado la plata de nuestras pensiones, lo ha usado para otra cosa. Entonces, para mí no es nadita buena idea que el gobierno esté cerca de mi fondo de jubilación. Lo más lejos posible, pues tanto mejor. Y, por ejemplo, hace 2-3 semanas, a nuestros hermanos bolivianos el gobierno les ha confiscado su AFP. Y hace unos 5 o 6 años en Argentina, el gobierno argentino, bajo otra modalidad, también hizo lo mismo. Entonces, los gobiernos no son buenos administradores de los fondos. Mientras más lejos estén, mejor. Además, si tanto nos quejamos del monopolio de las AFP, ¿por qué le vamos a dar ahora un monopolio estatal? Que es lo que básicamente están proponiendo, ¿no? Entonces, no me gusta por esas diferentes razones. Yo me concentraría, como te digo, en el pilar social contributivo, pensión 65, y está caminando. Hagamos... Que tenga mayor alcance. Obvio, hagamos más cobertura, lleguemos al 100% de esas personas en necesidad, y obviamente 125 soles mensuales pues no alcanza para nada. Claro, profesor, días, ¿no? Obviamente
podemos estar de acuerdo en el sentido de que nadie quiere que un Estado o un gobierno que puede tener de repente, eventualmente, algunos visos de corrupción por el manejo de los fondos, en los ejemplos que usted ha mencionado a través de las décadas, esté a cargo de nuestro fondo de pensiones. Pero ¿qué responsabilidad le damos a las AFPs para que puedan hacer más atractivo el hecho de que personas confíen en estas empresas? Porque una de las críticas principales hacia las AFPs es también el hecho de, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? O se tiene esta idea de que las AFP siempre ganan mucho más de lo que finalmente nos ofrecen a nosotros como aportantes. Ahí hay una responsabilidad también importantísima, ¿no? Y es por eso que se plantean alternativas que probablemente puedan ser contraproducentes finalmente para las personas que quieren aportar para su vejez. Mira, ahí la responsabilidad de las AFPs es que han perdido la licencia social, no han comunicado bien, porque a ti te pueden gustar, a mí no me pueden gustar o viceversa, pero el hecho objetivo, el dato objetivo incontrastable es que las AFPs durante los últimos 29 años que han tenido vida, desde el 94 hasta el 2023, han rendido por año 10,5%. 10,5% por año. Y si la persona se molesta en ver su estado de cuenta del FP, va a ver que mi saldo total, mi cuenta es total, me voy a inventar una cifra, 100.000 soles, de los cuales 60.000 son aportes y 40.000 es rentabilidad. O sea, de eso que las AFPs son malas, pierden plata, etcétera, es mentira. Puedes perder plata en 6 meses, en un año, pero en el largo plazo, como se ven estas cosas, sí nos han dado plata. Que nos pueden haber dado mucha más plata, que las comisiones son muy altas, también lo podemos argumentar, pero el hecho objetivo es que han funcionado bien. Me funcionan bien con dos condiciones: que tú siempre estuviste en el sector formal, aportaste muchos años, y el otro es que tuviste unos sueldos buenos. O sea, si tuviste sueldos mínimos... No pasa en la realidad peruana, ¿no? ¿Perdón? Esto no pasa en la realidad peruana en el tema, por ejemplo, de los años de aportes y las condiciones laborales en esos años de aportes. Y de los sueldos también. Y de los sueldos. Pero por eso, para hacer la casa yo tengo que hacer primero el primer piso y después el segundo piso. O sea, ¿el primer piso cuál es? Tengo que tener una población con buenos servicios de salud, con buena educación, con buen acceso a infraestructura, con buen internet. Solo una población así va a tener buenos sueldos y por lo tanto va a tener buenas pensiones. Tratar de mejorar el sistema de pensiones sin tratar primero de hacer esas bases sociales. Estoy haciendo el penthouse y no he hecho todavía el primero o segundo piso. Entonces, concentrémonos en esos temas: salud, educación, infraestructura. Y por el momento, como me preguntaban anteriormente, usemos pensión 65 como un amortiguador social mientras solucionamos los temas más urgentes que hay. O sea, esa es la tesis, porque si no, al final tenemos un proyecto que es mucho de subsidios y ya estamos cansados de subsidios, porque, ojo, no hay plata del Estado, es plata de los contribuyentes, es plata de ustedes y mía que pagamos todos los meses en nuestros sueldos, etcétera, ¿no? Hoy día la ONP es deficitaria, nos cuesta plata y lo pagamos vía impuestos. Más o menos un 6-7% de todos nuestros impuestos se van a financiar las pensiones de los empleados públicos de esa plata que se robaron los gobiernos del 70, 80 y 90. Sí nos cuesta. Si no hacemos bien las cosas, le estamos dejando la factura a nuestros hijos, nietos y todas las generaciones por venir. Profesor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes. Hemos conversado con Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Hasta aquí nuestro bloque Reporte Económico.